El Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebaja en un año la pena para uno de los miembros de la manada condenados por violación grupal a una chica en Pamplona, y todo en virtud de la ley del solo sí es sí, que es más beneficiosa en este caso para el reo. María. Sí, lo hemos conocido esta mañana y se trata de Ángel Boza. Ángel Boza verá rebajada su pena de 15 a 14 años gracias a la aplicación de la ley del solo sí es sí. Así lo ha notificado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y es que, bueno, recordemos, esa manada, esa violación en grupo se produjo en los Sanfermines en el año 2016. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sostiene que debe reducir la condena de Ángel Boza porque el Tribunal Supremo en su sentencia señaló que debía cumplirse los 15 años cerca a la ley o próximos a la ley. ¿Qué pasa? Que con la ley del solo sí es sí, ese mínimo legal se ha rebajado sensiblemente y por lo tanto tienen que rebajarle la pena a Ángel Boza. Los jueces lo tienen claro, dicen que es una ley que favorece al reo y además cabe recordar que esa violación grupal de los 5 condenados de la manada fue la que propició esa ley del solo sí es sí. Insistimos, Ángel Boza ve rebajada su pena de 15 a 14 años por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Gracias, María. Bueno, pues una primera valoración, Carmen, y luego ya entramos un poco también en lo jurídico con Diego. Bueno, pues es uno más de las revisiones a las que tenían derecho los reos con la aprobación de sí es sí, de los abogados de los reos, que en este caso lo hizo uno de los integrantes de la manada, y que las horquillas, no, lo explicará mejor Diego, pero que las nuevas horquillas que manejaba la ley, pues la sala ha considerado menos un voto particular que la ha denegado y en contra de la demandante, de la Fiscalía, de las acusaciones del Ayuntamiento de Pamplona y de la Diputación Foral han decidido que tenía derecho a restringirse este año y pasar de 15 a 14. Es verdad que no es una rebaja, quiero decir, nos escandaliza, no es una rebaja sustancial en lo que va a ser la pena del reo, pero es uno más de los despropósitos que supuso la aplicación de esta ley y de la interpretación posterior. Recuerdo cuando me decía el presidente del Gobierno que esperaba que el Tribunal Supremo ratificara la versión de la ley del solo sí es sí de manera beneficiosa para las víctimas. Pues resultó todo lo contrario, porque por 2 veces el Supremo ha dado la razón a que la ley de sí es sí obliga a rebajar las penas, ¿no? Yo creo que se ha tardado mucho tiempo en modificar la ley, que fue un error en la parte penal y que yo creo que incluso el reconocimiento el no reconocimiento de ese error ha costado incluso votos políticamente. Y el hecho de modificar la ley lo que no afecta es a situaciones como estas. No, es que iba a decir esa cuestión. A ver, esto realmente ha sucedido a lo largo de la historia judicial de este país. Cualquier modificación del Código Penal cuando se han producido rebajas de penas en otro tipo de delitos. Es verdad que es más llamativo y sangrante en este caso por todo lo que conlleva, y más todavía cuando esta ley del sí es sí, de solo sí es sí, se inició por el caso de la manada, ¿no? Resulta todavía más rimbombante que esto se produzca en este asunto. Pero es que el Código Penal es eminentemente claro en este sentido. Ya lo dijimos en su día, el artículo 2 del Código Penal establece la irretroactividad de las leyes penales para enjuiciar casos anteriores, salvo que sean más beneficiosas para el reo. Ya está. Y esto se ha interpretado así siempre. Entonces, todo lo demás que podemos decir al respecto, pues puede ser ruido, puede ser esto que hablábamos de interpretación machista o no. Eso se podrá analizar en otros casos, pero no en esto, porque realmente estamos hablando de una aplicación de ley, no hay más. Son criterios técnicos puros y duros que se han producido a lo largo de la existencia del Código Penal y nuestro ordenamiento jurídico. Poco más que decir, lo que han comentado ya. Estamos hablando de que el Tribunal Supremo, cuando revisó la condena de este caso de Boza en el asunto de la manada, pues estableció que tenía que ponerse en el mínimo del código, del artículo de la agresión sexual. Al entender que es el mínimo, si pasamos al Código Penal, que hubo esa modificación en ese momento, en ese lapso temporal, pues hay que reducir esa condena, ¿de acuerdo? Luego cabrá el recurso al Tribunal Supremo para ver qué es lo que establece o qué es lo que determina. También decir, esto es más beneficioso para el reo en estos casos. En los casos anteriormente denominados como abusos sexuales son más gravosas en determinadas situaciones. Los arcos se han ampliado, que también es otra situación que ha podido crear conflicto por la proporcionalidad o no, que no entro en el debate en cuestión, pero que es otra cuestión que está encima de la mesa. Bueno, pues por mucho que además se hubiese modificado antes o después esta ley, la ley había sido modificada, con lo cual ese beneficio de la ley más beneficiosa para el reo ya existía. Da igual cuando la modifiques porque ya ha existido como tal. Pues bueno, es una incongruencia que se produce
produjo en el Código Penal. Creo que en este caso fue un claro error que con la buena intención, evidentemente la ley tiene cosas positivas que quedan casi en segundo plano o tercer plano por todo lo que está sucediendo actualmente, y también es normal por todo el ruido que se ha producido alrededor. Pero bueno, creo que es la visceralidad o esa manera de legislar en muchas ocasiones, no solamente en esta, sino en muchas otras, de querer actuar de una manera, digamos, más dialéctica que jurídica, y que nos traen estos problemas actualmente. Desde luego, si no estuviéramos hablando de un caso tan grave, estaríamos hablando del sarcasmo que se produce cuando se promueve una legislación frente a un hecho que horripiló y horrorizó a la opinión pública y a cualquier persona con sensibilidad, y que fruto de ese sentimiento, de esa frustración, de esa amargura, se pone en marcha una legislación, y lo que acaba es beneficiando a los protagonistas de aquel hecho que todos abominamos. Que a estas alturas todavía los agentes políticos que promovieron esa legislación con Podemos en cabeza no hayan sido capaces ni de pedir perdón ni de decir que se han equivocado, y al contrario seguir defendiendo que la legislación tiene ventajas. Tendrá ventajas, pero lo que tiene son consecuencias indeseables para todos, como que 900 presos más o menos puedan beneficiarse de la nueva norma, que, como muy bien decís, es que jurídicamente es así. O sea, no cabe otra interpretación que si el reo puede beneficiarse de una nueva norma, se beneficia y no hay vuelta atrás. Por lo tanto, que esa petición de disculpas, que esa enmienda a su propia pésima manera de legislar no se haya producido, pues la verdad es que es un daño más al de las víctimas de aquel suceso, que ahora ven encima como los condenados salen a la calle antes de hora. En este caso todavía, afortunadamente, la condena es larga, como decías tú antes, Carmen, no es una condena pequeña, pero lo estamos viendo con otros presos que ya están saliendo en este momento antes de lo que les correspondería. Yo, como único matizo, como única inciso más para esta cuestión, aquí tendría que abrir un debate, por lo menos, realmente, de si el sistema penal, no penitenciario, penal, es el correcto para atajar este tipo de casos. Es decir, ¿qué es lo que buscamos? Un sistema penal punitivo que lo que establezca es mayores penas sin búsqueda de reinserción en la sociedad de aquellas personas que cometen delitos. Sé que hay distintos tipos de delitos, sé que hay distintos tipos de presos en esta causa. Estoy convencido casi que no sea lo mismo las circunstancias de estas personas que han sido condenadas, que a lo mejor el reincidente en masa que continuamente por impulsos actúa así. No estoy ni rebajando unos ni aumentando otros, sino que creo que cada uno de los casos requiere una atención distinta. Creo que el Código Penal no puede ser la herramienta para solucionar estos problemas, lo digo vamos, convencido plenamente. Y creo que lo que habría que atajar de una manera clara ya es el sistema penitenciario. Es decir, que las cárceles, lo dije la semana pasada y lo digo nuevamente ahora, las cárceles no pueden ser un guardamuebles de personas. Tiene que haber más personal, tiene que haber más capacidad de atención psicotécnico, tiene que haber más capacidad de reinserción, si es lo que queremos para mejorar nuestra sociedad. Si lo que queremos es que guardar sitios donde no molesta a la gente, o porque son gente que, evidentemente hay casos que la reinserción es mucho más difícil, y en algunos casos diría que imposible. Pero bueno, ahí es donde tenemos que entrar en acción, no hacer la tipicidad del Código Penal, ni tipificar absolutamente todo, ni aumentar todas las condenas, porque creo que no es la solución. No, yo estoy contigo totalmente, digo, quiero decir, y no es un discurso políticamente correcto, pero yo creo que la cárcel no solo puede servir para encerrar a la gente y apartarnos el problema unos años, y que no porque haya mayores penas se deja de hacer. De hecho, se sigue asesinando en Estados Unidos cuando hay pena de muerte. Es que la gente, cuando comete un delito, no está pensando en la pena que le va a caer. Cuando tú cometes un delito no estás calculando si me va a caer 10 o 15 o 14. Son dos modelos distintos, pero además es verdad que la ley ha tenido cosas muy buenas sobre prevención, medios y sobre recursos, pero por eso mismo que ha tenido cosas buenas esa ley integral, deberían reconocer que en esta parte de modificación del Código Penal, probablemente atropellada, y en la que no solo estaba Podemos, porque la aprobó el gobierno en pleno y la aprobaron las Cortes, quiero decir, aquí hubo mucha gente implicada que no se dio cuenta de que esto iba a suceder, o los que advirtieron no fueron tenidos en cuenta, ¿no? Así que esto ha sido claramente un error en esta parte concreta de la ley, y es verdad que no lo hubiera modificado porque ya se tiene que aplicar, pero hubiera estado bien, yo ni siquiera disculpas, pero un reconocimiento del error hubiera estado bien.